Hola, ¿cómo están? Hoy nuevamente nos toca seguir con la parte de liderazgo, en esta ocasión en el ámbito digital, sobre todo lo que son las organizaciones, para ir dando paso un poco ya a lo que es ese liderazgo propio que va surgiendo en las redes sociales, es decir, desde el punto de vista de los influencers, etcétera. Y de la capacidad, por supuesto, de influencia que tienen estos liderazgos en una serie de seguidores, en el fondo, ¿ya? Pero primero es importante entender un poco lo que es el concepto del liderazgo y cómo vamos evolucionando también en el ámbito digital respecto de cómo se va implementando, obviamente, a nivel de pymes, organizaciones, etcétera. Y para ello hay que tener claro tres condiciones que la transformación, de la transformación digital dentro de las propias organizaciones. Y lo primero es que lo que nos llevó hasta acá, es decir, todo ese desarrollo que llevamos y la implementación de tecnología, etcétera, no necesariamente nos va a llevar al futuro. ¿Qué quiere decir con esto? Queremos decir que, por ejemplo, la aparición del fax dentro de las organizaciones se podría haber considerado un gran avance que podría haber llevado a las organizaciones hacia el futuro, pero eso no es así porque el fax inmediatamente quedó obsoleto. A un par de años de uso, el fax quedó pero dejado de lado, quedó de lado, así como absolutamente. Razón por la cual es muy importante que entendamos que todos los cambios, y si bien hay avances significativos en todo orden de cosas al interior de las organizaciones en términos tecnológicos, el permanente cambio impide que esos avances sean lo que nos van a llevar al futuro. Y ahí está también el comportamiento cultural de las organizaciones, eh, que es importante en términos de adaptabilidad y de un buen líder que sepa conducir justamente que esos cambios se produzcan para que nos lleve al futuro. También se requiere identificar y seleccionar y promocionar a los líderes con competencias necesarias para acelerar la transformación, lo que les decía anteriormente. Si un líder no es capaz de identificar los cambios que nos deparan, en este caso, en el presente, es imposible que podamos conducir a nuestra pyme hacia un mejor futuro. O sea, el líder tiene que ser capaz de visualizar los cambios, de enfrentarlos, de proponer alternativas, y de seguirlos en el fondo. Esto es un líder digital, aquella persona que sabe leer lo que está pasando en el área, en el rubro, en la industria, no solamente en términos económicos, etcétera, no, en el ámbito digital. Y por eso es importante que las organizaciones sean ágiles en la transformación interna para dar respuesta a los cambios externos. Y esto es súper sencillo en el sentido de que vamos evolucionando tan rápido que si la persona, el líder, no sabe darse cuenta de los cambios externos y no los incorpora, porque los cambios externos tienen que ver con el cliente, con el cambio de los consumidores, no los incorpora, obviamente vamos a dejar de llegar al público objetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Resumámoslo en un ejemplo sencillo. Tenemos una pyme que vende, por ejemplo, poleras estampadas de una marca propia. Ya se trata de poleras con diseños propios, etcétera. Yo como líder, quizás antes la vendía, o sea, como dueño del negocio, quizás antes la vendía en un puestito, qué sé yo, en un mall chiquitito, no sé, lo que sea. Pero me di cuenta que por pagar ese puestito no me generaba tanta plata. Entonces me digitalicé, que fue migrar mi negocio, mi plataforma de venta, a, por ejemplo, Instagram. Es decir, ahí identifiqué una oportunidad, la transformé y ahora llego a mucha más gente y incluso tengo la capacidad de venderle a toda la gente en todo Chile. En todo Chile, lo que antes me limitaba, por ejemplo, solo a una cierta comuna. Entonces, esta es la capacidad de transformación que tiene un líder también, de adaptar esos cambios digitales
de incorporarlos, de convertirlos en una fortaleza y una oportunidad y hacer una organización, en este caso una pyme ágil. ¿Ya? De eso se trata todo este liderazgo digital, de empezar a identificar, por supuesto, cuáles son los beneficios que nos van a traer las plataformas si las incorporamos a nuestras organizaciones. Ahora, el líder en la era digital eh, eh, básicamente es un talento para influir decisivamente en los demás desde el ejemplo de la credibilidad y la autoridad moral en la era digital. Por tanto, el liderazgo puede ser individual, de equipo y organizativo, ¿ya? Eh, lo que les decía, o sea, en la era digital no solamente está el liderazgo el que te conduce a la transformación, sino que también es un liderazgo el cual tú lo ves en redes sociales y lo consideras una persona líder y por eso haces lo que él hace, sigues sus recomendaciones y también tiene que ver un liderazgo en equipo. eh, que tiene que básicamente también ver cómo esta persona lidera equipos en el ámbito organizativo también, o sea, desde el punto de vista de la pyme. Por tanto, identificamos tres pasos que en el fondo de lo que es la transformación del líder digital, que es el liderazgo transformador, que es aquel que es capaz de conducirte a la transformación digital, de adaptarse a los cambios, de incorporarlos, de hacerlos suyos de manera eficiente que estos de alguna manera también sean incorporados efectivamente a las distintas organizaciones o incluso plataformas, pymes, etcétera. La digitalización del líder es que cuando ya el líder está abierto al cambio, que es transformador, el líder dice, ok, me empiezo a digitalizar, entiende todos los procesos y ahora no solamente los incorpora a los cambios, etcétera, los hace parte de la organización, sino que ahora él se hace experto en esto. Y de ahí pasa a ser lo que es el líder coach, que es en el fondo enseñar ya eh, cómo traspasar su conocimiento respecto a la transformación y a la digitalización a sus seguidores, a sus empleados, a sus colaboradores, a su equipo de trabajo, etcétera. O sea, como vemos cómo el líder va evolucionando en el tiempo respecto de la incorporación de cambios que uno puede hacer en la era digital. Y por supuesto está todo muy ligado a lo que es el talento, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Por tanto, liderar es el talento para influir positivamente en los demás para conseguir que las cosas ocurran, ¿ya? Es decir, nosotros tenemos la capacidad de influir en el resto para generar los cambios necesarios. Y para ello tenemos ciertos pilares, que son los pilares del liderazgo. Uno, que es marcar la pauta, por cierto. Dos, hacer equipo e infundir energía. Tres, guiar y liberar el potencial de las personas, conseguir que cada uno o sea, la mejor versión de cada uno. ¿Ya? Esto es lo que hace un líder en general, ¿ya? Obviamente marcar la pauta porque es aquella persona que nos va a dirigir cuando no sepamos dónde ir, nos va a dar las directrices necesarias para enfocar, no sé, el trabajo que estemos realizando. Por supuesto, hacer equipo e infundir energía, que no quiere decir que hay mucha gente que designa tareas por separado para llegar como lo hemos visto anteriormente, para llegar a un objetivo común. Esto por lo general termina generando mucha competitividad interna, lo que afecta obviamente al trabajo en equipo. Y obviamente no estoy diciendo que la competitividad interna sea mala, pero finalmente cuando tú le asignas una labor a cada uno por separado, deja de haber una sinergia de equipo, una conexión, etcétera. Y obviamente tiene que infundir energía porque tiene que inspirar a las personas, ¿ya? Y obviamente y tiene que guiarlas, no solamente por marcar la pauta, sino que despertar su potencial y generar las condiciones necesarias para que cada uno de ellos entregue lo mejor de uno, así demostrando su mejor versión. O sea, es decir, tiene que llegar a todo este proceso en general eh, para que podamos ser un líder con esa capacidad positiva de hacer que las cosas ocurran. Es decir, todo esto se necesita para llegar a la transformación digital, ¿ya? Por lo general, liderar es, como les decía yo, marcar la pauta,
ser ejemplo de los valores, por supuesto, no podemos ser un líder que esté alejado absolutamente de todos los valores organizacionales o valores éticos, es decir, si yo soy un líder que tiene actitudes poco responsables, poco transparentes, voy a dejar de ser un líder, evidentemente. Tenemos que dar sentido al propósito de los equipos. Esto es fundamental. Los equipos son fundamentales en la era digital. Uno tiende a pensar que en la era digital se empieza a dejar un poco de lado la noción de equipo por la especificación de las labores. Lo cierto es que la labor en equipo y entender que la pega que está haciendo uno es tan importante como la que está haciendo, es tan importante para la que está haciendo el otro porque se complementan respecto de ciertos objetivos, es fundamental influir para llevar la visión y la estrategia a la práctica. Por supuesto, o sea, para que un líder sea transformador, tiene que ser capaz de influir e inspirar a las personas, liderar el talento en todo ámbito, no restringir a las personas, que es lo que generalmente suele suceder cuando en las organizaciones más, ya de una cultura organizacional mucho más tradicional, se tiende a encasillar las funciones de las personas y las personas se les limita a ciertas labores sin la capacidad de tener esa creatividad y de que permita liberar el talento. Entonces aquí hay que dejar abrir un poco la caja, ¿ya? Y obviamente comprometer a los empleados a que si abrir estamos, por ejemplo, dejando liberar el talento, eh, incorporando nuevas tecnologías, etcétera, que los empleados también obviamente lo hagan de manera responsable. Y, y eso es un hecho. Y hay estudios que revelan que el 60% de la competitividad de las organizaciones la provoca la calidad directiva, es decir, cómo se comportan los líderes de organizaciones para conseguir los retos estratégicos. O sea, imagínense, el 60% de la competitividad de las organizaciones. O sea, si tenemos un buen líder, tenemos una buena competencia, no solamente externa, sino que también interna, donde la gente, con su talento, va aprendiendo del otro y va generando una competitividad y una movilidad también interna que es muy importante. ¿Ya? Ahora bien, la transformación digital involucra varios elementos que el líder debe aprender a encaminar. ¿Ya? Que una es, por supuesto, la adaptación hacia las personas, que es lo fundamental. O sea, si las personas de la organización no saben, no comprenden y no somos unos líderes que no transmitimos la relevancia de esto, no tiene mucho sentido. Obviamente que esto va a requerir la mejora de procesos, etcétera, la incorporación de nuevas tecnologías y que va, o sea, a modificar la estrategia de negocio. ¿Ya? Esto es un todo, esto es una modificación, como decía antes, de la cultura organizacional en sí mismo de la pyme en este caso, ¿ya? Por tanto, los líderes de las organizaciones construyen y son impulsores de la cultura organizativa, la forma en que se hacen las cosas aquí dentro de la pyme. Eh, es importante que esto sea, en el fondo, esta transformación se haga de manera simultánea. ¿Por qué lo digo de manera simultánea? Porque si preparamos a las personas para, en este caso a nuestros trabajadores, para que entiendan los procesos, por ejemplo, para que entiendan, claro, cómo se van a ir mejorando los procesos a partir de la incorporación de nuevas tecnologías, pero sin hacerlo, es decir, solamente enseñamos la teoría y no lo llevamos a la práctica, por lo general vamos a haber perdido tiempo enseñando a las personas porque no lo van a llevar a la práctica de manera inmediata. Entonces, la idea es que esto vaya ocurriendo de manera simultánea con el objetivo de hacer mucho más eficiente el tiempo en este caso de adaptación y para que los resultados se vean a un corto plazo. Y por eso una estrategia de transformación digital sin transformación cultural es lo que se llama un digiticidio, que es como más o menos un suicidio en términos digitales de la organización, porque finalmente vamos a morir en un buen sentido desde el punto de vista cultural, vamos a quedar en el ostracismo y nuestra empresa no va a avanzar. Ahora bien,
la transformación digital cultural. ¿A qué se enfrentan los líderes en el fondo en este sentido? Y lo cierto es que, como lo hemos visto ya no solamente tiene que ver con, con un cambio de la cultura, sino que también con un cambio generacional, donde enfrentamos nuevos perfiles de profesionales con habilidades absolutamente distintas. Y esto también va apalancado con que nacen con tecnologías. Antiguamente uno se iba adaptando a las tecnologías, el computador surgía y lo incorporaba dentro de esto. Ahora, por ejemplo, los jóvenes nacen con computador. Entonces, claramente sus habilidades son totalmente diferentes. También tenemos el desafío de la inteligencia artificial, de cómo esto se ha incorporado al interior de las diferentes organizaciones e incluso de las redes sociales, cómo ha afectado también a los cambios del entorno, que es la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, o sea, es que el entorno que enfrentamos en general. Obviamente también los nuevos modelos organizacionales, o sea, antes tenía una estructura totalmente establecida de cómo funcionaba una organización, pero hoy en día hay puestos de trabajo que se duplican, hay otros puestos que se suplen, que se suprimen, etcétera. O sea, la organización va cambiando también sus modalidades. Es decir, por ejemplo, un mismo gerente también puede ser un repartidor, porque en el fondo es la pyme. Entonces, por eso digo que los modelos organizacionales también cambian. Por supuesto, la escasez de talento, porque los talentos tampoco abundan. Y esto no quiere decir que no haya personas con talento, sino que simplemente el permanente avance ha impedido, tecnológico en general, ha impedido que los talentos se desarrollen de forma tal que puedan explotar todo su potencial. Es decir, lo que pasaba antes, eh, con Steve Jobs, etcétera. O sea, como que al final uno veía todo el desarrollo. Ahora el desarrollo no es tan fácil porque todo avanza muy rápido. Y por supuesto lo que tiene que ver con lo que es la uberización de la economía. Y lo que quiere decir aquí es que básicamente se refiere como a procesos en términos globales, que gracias, por ejemplo, a a las lagunas legales que existen en distintas partes del mundo, se van desarrollando nuevos modelos de negocio, ¿ya? Eh, y para lo cual se tiene que ir regulando, que es lo que ha pasado con la fintech, con las mismas aplicaciones de transporte, etcétera. O sea, hay una serie de avances que en el fondo son complejos a nivel organizacional y que se tienen que enfrentar de la mejor manera posible, por supuesto. Ahora, el modelo de liderazgo propio, que es el detonante, obviamente, de las tecnologías de la información, tiene ciertas características. El modelo, bueno, este modelo de guiar a la empresa, obviamente, debe ser el liderazgo este liderazgo es en el fondo el conductor, el conductor, el transformador respecto de lo que es la empresa hacia la era digital. Entonces, también son los modos de hacer que definen la gestión de cualquier manager en la organización con referente a sus valores. Debe estar alineado con la estrategia, la misión, obviamente, de futuro de la organización. Ayuda a los líderes de la organización a liderar con perfiles de liderazgo homogéneo, es decir, no genera una estructura vertical, sino que lo hace de manera horizontal, ya que es una condición imprescindible para la generación de compromiso, obviamente. Son comportamientos que los líderes ponen en acción en el día a día para inspirar a los equipos hacia la visión de las compañías, por supuesto. Debe enfrentar los procesos de manera responsable, con atracción, formación y desarrollo del compromiso de los empleados, por supuesto. Y es clave para identificar y desarrollar los líderes que van a liderar, obviamente, la transformación digital cultural. Y finalmente, la conducta directiva de los líderes mediante la ejemplaridad
el desarrollo del talento y el reconocimiento de los colaboradores es la llave para la implicación de los empleados. Es esencial que el liderazgo enunciado coincida con el liderazgo vivido y propuesto en práctica. O sea, evidentemente todas estas características de lo que debe ser el modelo de liderazgo propio, que en el fondo que es el liderazgo transformador, el que es el donante de las TIC, todo esto parece muy obvio, obviamente. Parece muy sencillo de aplicar, pero al final, dentro de la cultura organizacional, representa más que un desafío, eh, representa una tarea que se debe trabajar desde ya. O sea, puede ser una tarea a largo plazo porque las personas son diferentes. Por tanto, todas estas como características del liderazgo propio eh, es básicamente como un mundo platónico, pero debe ser complementado con las distintas habilidades de las distintas personas que componen a la organización, y por ello es tan relevante que que sepamos distinguirlo a raíz de estas características, por supuesto. Ahora, ¿cómo definir un modelo de liderazgo propio? Obviamente hay que partir de los valores organizacionales, analizar los objetivos estratégicos y la visión del negocio, analizar los modelos de competencia para managers y líderes. Obviamente tenemos que tener en mente estos modelos, o sea, los modelos de competencias, o sea, es decir, para cada puesto, etcétera. Realizar entrevistas con el comité de dirección, director de clave, de claves de la organización. En el fondo, esto quiere decir qué necesitamos a nivel de liderazgo para conseguir los objetivos, ¿ya? Eso es básicamente, o sea, ya tenemos algunos pasos como para empezar a identificar más o menos quiénes, o sea, dónde partimos, de los valores, cuáles son los objetivos, cuáles son los modelos de competencia de los puestos que queremos, qué necesitamos para que esos liderazgos puedan conseguir esos objetivos, y obviamente realizar ya focus group y otras distintas herramientas para saber cómo queremos que sean nuestros líderes, ¿ya? Eh, eso desde el punto de vista interno. Después también tenemos que analizar las demandas del mercado, en lo que nos movemos, analizamos las claves para dar respuesta a nuestros clientes en el ámbito externo, analizamos las tendencias de liderazgo, por cierto, liderazgo de la empresa, y tener en cuenta investigaciones, think tanks, que tienen que, bueno, los think tanks, aquí yo lo puse, pero en general uno también tiene que considerar los insumos externos que vengan de investigaciones, ¿ya? Por tanto, eh, como vemos acá hay una línea de lo que es interno y lo que es externo, pero básicamente esto es como se va definiendo un liderazgo, ¿ya? Y son algunos de los pasos que, como les decía, yo tiene como un inside out y un outside in. Y que el outside in obviamente nos puede llevar a un riesgo de falta de identidad, y el inside out nos puede llevar a un riesgo de endogamia, y que finalmente eh, nos conducen a empezar a definir lo que es un modelo propio de liderazgo, pero con la consideración de ciertos elementos, tanto internos como externos, que nos van a permitir obviamente un adecuado desarrollo. Y esto, obviamente, recoger todas las evidencias que nos lleven a definir nuestro modelo de liderazgo propio, nos sirven, nos van a potenciar. Por eso yo les decía que tener en cuenta las investigaciones son muy importantes, porque si bien puede ser externo, puede ser un insumo muy interesante. eh, Verlo como un estudio, no sé, de redes sociales, de implementación de tecnología, etcétera, que puede ser muy importante para cuando nosotros empecemos a llevar en práctica, a la práctica todo esto. Ahora, ¿cómo saber si somos un líder digital? Eh, Las habilidades de los líderes digitales de hoy es que el 80% de sus cualidades son inherentes necesarias para el ejercicio del liderazgo de manera eficaz, ¿ya? Y el 20% se encuentran en aquellas capacidades que se identifican a los líderes que están digitalmente preparados y que deben demostrar sistemáticamente. Bueno, aquí hay un pequeño gráfico, una pequeña foto que tiene distintas variables con ciertos porcentajes, que por ejemplo acelerar el rendimiento, liderar el talento tiene que ver con un 20% de un buen liderazgo, la adaptabilidad tiene que ver con un 80%, el impulso también, la perseverancia, por cierto, el 80%, la brillantez tiene que ver con cerca de un 20%, el atreverse a liderar un 20%. O sea, se distribuye en el fondo de distintas formas aquellas capacidades
pero lo cierto es que todo ello confluye hacia un mismo objetivo y la idea es que las cualidades inherentes de la persona sean potenciadas con el objetivo de potenciar, obviamente con el objetivo de potenciar el aprendizaje y la curiosidad, obviamente, los conocimientos tecnológicos y la experiencia propia de los colaboradores. Y eso se traduce en esto, ¿no? Básicamente son algunas de las características de las cuales del líder digital, y lo vamos a ver con mayor detalle, las cualidades inherentes, las capacidades, conocimientos tecnológicos y la experiencia y la capacidad de aprendizaje, ¿ya? Obviamente las cualidades inherentes, lo que estábamos hablando antes, que son la adaptabilidad, que ante la ambigüedad, complejidad e incertidumbre del entorno, seamos capaces de enfrentarlo, ¿ya? El impulso, que se tenga la energía y la pasión para lograr el éxito, la perseverancia para afrontar los retos con resiliencia y determinación para conseguir los resultados de manera eficiente, la brillantez, ser intelectualmente curioso, con ganas de aprender siempre. Ya los conocimientos tecnológicos, obviamente te hace referencia a tener conocimientos tecnológicos y experiencia, estar al día en las últimas tendencias y rodearse de los expertos para hacer frente a los retos de la organización. Obviamente la capacidad, el learnability, tiene que ser con la capacidad y actitud hacia el aprendizaje continuo con curiosidad. Lo que saben hoy los líderes es mucho menos importante de lo que podrán aprender. Y por tanto tienen que ser ejemplo de aprendizaje y ser responsables del aprendizaje de sus propios equipos. Obviamente también tiene que ver con liberar el talento, generar las condiciones necesarias para que la gente pueda sentirse capaz de empezar a experimentar con su talento, acelerar el rendimiento, crear equipos sólidos, consolidados, repartir labores, etcétera. Y atreverse también a liderar, que es estimular el cambio, retar el statu quo, aprovechar las oportunidades, tomando decisiones valientes, promoviendo la innovación y la curiosidad con autoconfianza de conseguir los retos establecidos. O sea, todos estos elementos de- no podemos decir que de alguna manera los debe tener un líder digital. Eh, y por supuesto la gestión de talento de los líderes debe atraer, identificar, desarrollar y comprometer a otros líderes con las habilidades requeridas en un líder digital, ¿ya? Y para ello tenemos que ser ágiles, innovadores, impulso por los resultados, comunicadores, humildes, honestos, empoderados, inspiradores, fomentar la colaboración, construir relaciones, tenemos que ser flexibles, obviamente, el cambio, impulsores de cambio, impulsores de talento y manager coach, es decir, potencial de aprendizaje también. Todos estos elementos también deben ser propios de un líder digital. Y para finalizar hoy día, vamos a dejar algunos mandamientos de lo que es el líder digital, ¿ya? En el fondo, me adaptaré a los cambios del entorno tratando de anticiparlos, lo que habíamos hablado. Todo lo aprendido hasta ahora no nos va a permitir llegar al futuro. Ser proactivo, fomentando la iniciativa, absolutamente. Persistir en el logro de los objetivos desde una alta exigencia. Siempre, esto debe ser un desde. Manejar la información para tomar decisiones con criterio también. Escuchar con suma atención a los interlocutores, lo que habíamos visto en otros talleres, la escucha activa. Practicar el reconocimiento positivo y constructivo de forma respetuosa, eh, la gratitud como conducta habitual y la capacidad de aprendizaje propia o sea, practicar la capacidad de aprendizaje propio y colectivo y emprender materializando las ideas de forma ágil, obviamente, con creatividad, y fomentar la valentía como un círculo virtuoso, alejándonos un poco de lo que es la cobardía y el temor hacia las tecnologías. Considerando estos elementos, ya podríamos tener más o menos empezar a trabajar lo que podría ser la transformación de un líder para ser un líder digital. Y bueno, eso sería por hoy. Lo vamos a dejar hasta acá para que en un próximo taller sigamos profundizando en cómo este líder digital va a influir, llega a influir en las redes sociales, etcétera. Pero es importante que empecemos a entender la lógica de cómo va evolucionando, de cómo se va formando, porque no se forma a partir de la nada.
o a través de un taller, sino que también es un proceso largo, continuo de trabajo y, y que requiere obviamente mucho esfuerzo y consistencia en este ámbito digital. Así que eso, lo dejo por hoy día. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao.